Soy Gorka Barredo y vamos a preparar un Pad Thai, un plato de pasta muy interesante con toques exóticos. Comenzamos por la salsa. En un plato o en un pequeño cuenco ponemos unas cucharadas de azúcar moreno. Valdría azúcar blanco si no lo tienes en la despensa, pero el azúcar moreno le da un toque bastante más interesante. Añadimos unas 3 cucharadas de salsa tamarindo. La salsa tamarindo es una salsa de origen asiático que a día de hoy se encuentra fácilmente en la sección de salsas de cualquier gran superficie. De todas formas, si no la encuentras no te preocupes, enseguida te digo con qué la puedes sustituir. De momento, añadimos otras 2 cucharadas de salsa de pescado, que puede ser la que quieras. La más famosa es la salsa Perrins o Worcester, pero puedes añadir la que te dé la gana. Finalmente, agregamos 2 cucharadas más de salsa de soja. Y ahora mezclamos hasta integrar bien todas estas salsas y formar una única. Si no encuentras la salsa tamarindo, simplemente duplica la cantidad de las demás salsas. Así de sencillo. Y en cuanto al azúcar, si quieres podrías añadir un poco más, y si no, la misma cantidad, eso ya al gusto. Sea como sea, cuando la hayamos integrado, reservamos esta salsa para el final. Ahora, en abundante agua, que esté hirviendo. Lo primero, vamos a poner un buen puñadito de sal, sin miedo. Y después vamos a ir echando unos noodles. Los noodles suelen venir aglomerados así, en pequeños paquetitos. En total, 200 gramos suele ser la cantidad para 2 personas. Vamos a asegurarnos que queden bien sumergidos en esta agua y a dejar que se cocinen durante tan solo 3 minutos, removiendo un par de veces en total para asegurarnos que no se hayan pegado al fondo o que no se hayan pegado entre sí. Los noodles son unos fideos de origen chino. Suelen ser de arroz, aunque también los hay de trigo. Si lo prefieres, podrías sustituirlos por tallarines o incluso por espagueti. Cualquier pasta fina le iría bien a esta receta. Sea cual sea el tipo de pasta que utilices, cuando esté al dente, cuestión de 3 minutos en el caso de los noodles, los escurrimos de su agua. Venga, seguimos. Y ahora atención porque ya llega la resolución de la receta. Y viene todo a la vez. En un wok o en un recipiente muy ancho vamos a poner un chorrete de aceite y lo vamos a calentar a fuego fuerte. Cuando esté caliente añadimos unos dientes de ajo laminados. Los removemos y dejamos que se cocinen brevemente. Cuestión de nada, unos pocos segundos. Y justo cuando comiencen a tomar color agregamos unas gambas o unos langostinos pelados. Seguimos removiendo y seguimos cocinando durante apenas un minuto más. Y justo cuando la gamba o el langostino haya tomado algo de color, pero que siga crudo en el interior, añadimos un par de huevos batidos. Para ahora removerlos sin dejar de hacerlo en ningún momento y siempre a fuego muy fuerte. Con ello lo que buscamos es romper el huevo, cuajarlo y hacer con él una especie de tortillita rota que le va a ir a nuestra pasta como anillo al dedo. Y venga, venga, que seguimos. Ya te había dicho que ahora venía lo frenético. Cuando el huevo esté bien cuajado, devolvemos aquí los noodles cocidos y escurridos de su agua. Y además agregamos la salsa que habíamos preparado al principio. Ahora, haciendo unos movimientos circulares y envolventes con la cuchara, removemos todos los ingredientes para que se vayan integrando entre sí. Sobre todo, lo que pretendemos es que la pasta comience a impregnarse bien con la salsa y que comience a oscurecerse ligeramente. El fuego sigue estando encendido y a bastante potencia. Hecho esto, queda añadir unos brotes de soja, que le da un toque fresco, fetén. Y unos cacahuetes pelados, tostados y picados. El cacahuete le da un crunch crunch muy interesante, ¡pruébalo! Venga, ya no queda más que volver a integrar todos estos nuevos ingredientes para que queden total y perfectamente distribuidos por toda la preparación, emplatar y servir. Deliciosos, jugosos y bien fragantes. Coronamos esta joya con un poco de cilantro fresco picado y si queremos con unas gotas de jugo de limón. Y así de fácil tenemos un Pad Thai, plato de origen tailandés, que es pura ambrosía. Ñam, 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 ñam. El plato de hoy puede pecar de parecer muy sencillo,
Pero como reza el dicho popular, en la sencillez está la grandeza. Porque para comer rico no es necesario complicarse la vida en la cocina, y mi trabajo consiste en hacerte la vida en la cocina más sencilla. Soy Gorka Barredo y te doy la bienvenida a Que Viva la Cocina, y hoy vamos a preparar unas alitas con su guarnición de patata. ¡Comenzamos! En una sartén vamos a poner un chorrito de aceite y lo vamos a calentar a fuego fuerte. Cuando esté caliente añadimos las patatas cortadas en cubos. Y vamos a ir cocinándolas aquí, siempre a temperatura muy fuerte. Si quisieras agregar cebolla, también podrías añadírsela. Ahora sería el momento. Se la añadiríamos pelada y en finas tiras, sin mayor complicación. Sea como sea, la idea no es cocinar la patata completamente, sino más bien sería tostarla ligeramente por fuera, dejándola algo dura en su interior. Y para lograr esto, necesitamos siempre temperatura muy fuerte, no demasiado aceite, que además tampoco pretendemos que queden muy aceitosas, e ir removiéndolas con cierta frecuencia para que se tuesten bien todas las patatas y por todas sus caras. Cuando hayamos logrado esto, las retiramos del fuego aún a medio cocinar, es decir, duras en su interior. Y ahora sí, las ponemos en el fondo de una bandeja de horno. Las distribuimos por la superficie de la misma. Y como no tenía nada de nada, le vamos a poner ahora una pizca de sal. Pimienta no le ponemos porque la patata la absorbe, cosa mala, y en mi opinión mata el sabor de la patata. Ahora sobre estas patatas vamos a poner unas alitas de pollo, su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida, que estas no se libran. Vamos a agregar también un pequeño chorrete de aceite en crudo. Las alitas ya tienen grasa de por sí, pero un poco de aceite en su superficie va a hacer que se tuesten luego mejor y que queden más jugosas, así que no le va nada mal. Y ya con todo esto hecho, al horno con todo ello, 220 grados centígrados durante unos 15 minutos. Pasado este tiempo, retiramos la bandeja del horno y le damos la vuelta a cada alita del pollo, para que se dore también la otra cara. Volvemos a introducir el mismo tiempo a la misma temperatura, es decir, 220 grados durante unos 15 minutos más. Y ya lo tenemos listo. Será todo lo sencillo que quieras, pero con estos platos nos alimentamos bien, sano y barato. Un 3x1. Como toque final, un poco de albahaca fresca picada le viene niquelado. Y con estos sencillos pasos e ingredientes obtendremos una completa comida o cena, que por muy sencilla que sea, no deja de ser pura ambrosía.